Buenas a todos, nosotros les vamos a hablar sobre el análisis de los factores de la infertilidad que afectan a las mujeres entre 20 y 35 años con enfermedad renal crónica en la Unidad Renal Dávita de Santa María del Lago entre los años 1998 y 2010. Nuestro grupo está conformado por Blanco Velasco, Andrés Camilo, Muñoz Rivera, Alba Joana y quien les habla, Ávila Herrera, Laura María. Nosotros somos del grupo 242 del programa Enfermería segundo de la jornada tarde de la Universidad del Área Andina. Entonces, nos planteamos un objetivo general que es analizar los factores de infertilidad que afectan a las mujeres entre 20 y 35 años con enfermedad renal crónica en la Unidad Renal Dávita de Santa María del Lago entre los años 1998 a 2010. Como objetivos específicos nos planteamos tres. El primero es analizar los factores que inciden en las posibles infertilidades en pacientes con enfermedad renal crónica por medio de la revisión bibliográfica. Como segundo, identificar los casos exitosos de fertilidad en mujeres con alteraciones renales crónicas entre el año de 1998 a 2010. Como tercero, realizar un muestreo estadístico con la información recopilada por medio de artículos bibliográficos para generar una estadística sobre las posibilidades del embarazo teniendo una enfermedad renal crónica. Como pregunta problema nos planteamos cuáles son los principales factores que afectan a las mujeres con una enfermedad renal crónica entre 20 y 35 años para que puedan quedar en embarazo. Como descripción del problema, en la Unidad Renal Dávita de Santa María del Lago se ha evidenciado que las mujeres con enfermedad renal crónica entre 20 y 35 años han presentado problemas de fertilidad, ya que se ha notado que es poco frecuente que mujeres con esa patología logren quedar en embarazo, y si lo logran, en muchos de estos casos no llegan a término. Como justificación, el proyecto busca fomentar la investigación y la integración entre asignaturas, en nuestro caso basándonos en la población que encontramos en la Unidad Renal Dávita de Santa María del Lago, conocer las afectaciones de las mujeres con enfermedad renal crónica y cómo influye en el aparato reproductor femenino, cuál es la probabilidad de quedar en embarazo, por qué no lo logran o en su defecto porque este no llega a término, y qué tanto influye su pareja en estas posibilidades, teniendo un compañero con o sin la misma diagnóstico médico, utilizando todos los recursos a nuestro favor, generando estadísticas de los resultados hallados para una lectura más sencilla de lo que encontremos en el reconocimiento de nuestra investigación y generar una respuesta al planteamiento de nuestra pregunta problema inicial, para así despejar dudas y preguntas que nos genera este tema, ya que es muy poco común, y asimismo poder responder a las dudas que las mujeres con dicha enfermedad tengan con respecto al tema. En el marco teórico encontramos lo que es el proceso de la fecundación. Se dice que el proceso es un proceso mediante el cual un óvulo y un espermatozoide se unen, donde después de una relación sexual el espermatozoide emigra hacia las trompas de falopio y empieza su desarrollo como tal. En eso encontramos que él tiene una carga genética que es el mismo ADN que cada persona tiene y es único, pero que este nos brinda las características fenotípicas del embrión como tal. Dice que este desarrollo embrionario dura desde la fecundación hasta el parto. Es un periodo más o menos de 9 meses, donde ocurren varios cambios en el embrión, el desarrollo de cada uno de sus sistemas y de sus órganos. Se dice que en la semana quinta es donde hay mayor riesgo para verificar el correcto desarrollo del embrión o donde se evidencian algunas de sus malformaciones. Encontramos que la infertilidad se toma como una patología en la cual se caracteriza por un factor clínico. Encontramos que se hicieron unos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, donde se tomó un censo de 8.500 parejas infértiles. Dentro de ellas encontramos que el 37% son mujeres infértiles femeninas, hombres el 8% y las dos parejas, tanto femenina como masculina, con el 35%. El 20% es con una enfermedad inexplicable. También tenemos algunos factores que influyen, como son los tóxicos, los medicamentos, las exposiciones a irradiación y las patologías de base, como lo son la enfermedad renal crónica. Dentro de estas encontramos las causas femeninas y las causas masculinas.
Las causas femeninas, tenemos las alteraciones de la ovulación, alteraciones uterinas, infertilidad no explicada, y en las causas masculinas encontramos factores endocrinos, alteraciones espermatogénicas y alteraciones testiculares. La enfermedad renal crónica tiene factores no modificables y factores modificables. Los factores no modificables encontramos las enfermedades materno-fetal, los factores de predisposiciones genéticas, la edad, el género, la malnutrición de las madres, la hipertensión y la diabetes mellitus. Los factores modificables encontramos lo que es el tabaquismo, la obesidad y el consumo de alcohol. Durante la enfermedad renal crónica encontramos algunas alteraciones como el edema y la diferencia entre la malnutrición de los pacientes. Como metodología tenemos un trabajo de tipo investigativo, una población que son los pacientes de la unidad renal Dávita de Santa María del Lago, una muestra que son los pacientes con enfermedad renal crónica en un rango de edad de 24 años en la unidad renal Dávita de Santa María del Lago. Nosotros realizamos el análisis de resultados de una encuesta a una población masculina y femenina, donde se estudiaron 186 casos, o se encuestaron 186 casos, donde el 36% de los encuestados eran hombres y el 64% de los encuestados eran mujeres. El rango de edad que se manejó fue de 24 años. Esta encuesta se basó en las probabilidades y los factores para infertilidad. En el caso de las mujeres, que es la gráfica 1, nosotros expusimos varias preguntas. Entonces, entre las preguntas estaba: ¿tiene uno o más hijos? Alteraciones en la ovulación, infertilidad no explicada, alteraciones uterinas, y por último ninguna de las anteriores. El resultado más alto para la probabilidad de ser infértil fue de alteraciones en la ovulación con un 9,2%, un 5% en infertilidad no explicada y un 1,7% en alteraciones uterinas. El 42,9% explicó o dijo que tenía uno o más hijos, y el 41,2% reveló que ninguna de las anteriores, es decir, que no tenían hijos o no sabían si eran infértiles o no. El 42,9% nos da a saber que ese porcentaje de mujeres es fértil. La alteración más alta o el factor más alto fue alteraciones en la ovulación. A continuación seguimos con la gráfica de los hombres. En la gráfica de los hombres hicimos una pregunta donde los hombres decían si presentaban alguna de las siguientes características: tiene uno o más hijos con un 34,8%, alteraciones endocrinológicas con un 3%, y con 1,5% alteraciones testiculares y alteraciones en los espermatozoides. El 59,1% dijo que no presentaba ninguna de las anteriores características, es decir, que el 34,8% de los hombres son fértiles al tener uno o más hijos. El 59,1% no sabe si puede llegar a presentar estas condiciones o estos factores para ser infértil. Y la alteración más alta que se presentó fueron las alteraciones endocrinológicas. Basándonos en estas dos gráficas, podemos concluir o llegar a la conclusión de que las mujeres son las que presentan las mayores causas para la infertilidad. Basándonos en las alteraciones de ovulación, que fueron los porcentajes más altos, a comparación de los hombres, que el porcentaje más alto fue el 3%. Bueno, como conclusiones, encontramos que este proyecto investigativo se logra concluir que aún existe bastante por conocer y mejorar acerca de los resultados de fertilidad, así como de las guías de seguimiento y manejo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Teniendo en cuenta que es una patología que ha aumentado su incidencia a lo largo de los años, el control de los pacientes que desean quedar en embarazo debe ser una mezcla no integrada de diferentes áreas de la salud. Los pacientes que se encuentran en diálisis pueden estar preparados a la posibilidad de concebir y tener un embarazo exitoso, teniendo en cuenta que estos han aumentado en los últimos años.
Bueno, esto es la bibliografía en donde podemos encontrar de dónde tomamos las imágenes y algo de la información de la que hablamos. Gracias.